La industria de la animación, como veis, no para de crecer, pero no para de crecer en facturación, en volumen, también en el impacto que tiene. Julián ha estado nominado al Oscar, ha ganado un montón de premios Goya. Cerrar una historia de una película se puede llevar entre un año y toda una vida. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en Pixar, un animador en Pixar saca 2 segundos a la semana. ¿Cuál es el reto principal que hay en el storytelling cuando no tienes diálogos? La creatividad se desarrolla muchísimo con las limitaciones, que eso es algo que a veces piensas que es lo contrario. Hacer cine cada vez es más barato. Los teléfonos móviles que tenemos en el bolsillo tienen más resolución que con lo que se hizo Ciudadano Kane. ¿Qué pasó con el mundo de las gafas 3D en los cines? Cuéntanos algo que no se vea en las fotos de la gala de los Óscares. Si tú pudieras cambiarle algo a Mickey Mouse, ¿qué le cambiarías? Hola, hola, esto es Punto y Seguido, el podcast de iGenesis sobre innovación, en la que nos gusta hablar de historias donde la innovación es relevante y el impacto que esta tiene en la industria, en la sociedad y en las personas que la llevan a cabo. Hoy, para arrancar, quiero que viajemos un segundo a 1937, un año complicado en España y en Europa, porque fue el año en el que se estrenó la película Blancanieves y los 7 enanitos. Blancanieves, que yo creo que no hay ni una sola persona en el mundo que no conozca o el personaje o la historia o los enanitos o la bruja y la manzana, fue una película que tuvo muchísimo éxito, pero es que a día de hoy Blancanieves está en el top 10 de películas de animación clásica en total de recaudación, ¿vale? O sea, Blancanieves ha recaudado desde que se estrenó hace casi 90 años un total de 400 millones de dólares. Si aplicáramos la inflación, ¿no? Porque claro, al final esto es de 1937 hasta hoy, Blancanieves sería la película de animación más taquillera de toda la historia, por encima de los 2.000 millones de dólares, ¿no? Por encima de la siguiente, que ahora mismo es una que está muy reciente, ha estado en cartelera, es Inside Out 2. Punto importante es que Blancanieves costó 1,5 millones de dólares hacerlo. Inside Out 2, que es de Pixar, ha costado unos 200 millones. ¿Vale? La industria de la animación, como veis, no para de crecer, pero no para de crecer en facturación, en volumen, también en el impacto que tiene. Y yo creo que nadie que nos esté escuchando le va a faltar algún recuerdo de su infancia, ¿no? ¿Quién no se ha emocionado con el baile de Up? ¿Quién no ha reído con Shrek o ha llorado con la muerte de Mufasa, ¿no? Bueno, pues para hablar de esta capacidad de storytelling hoy tenemos un súper invitado de lujo, que es Julián Larrauri, del cual ahora hablaremos largo y tendido, pero bueno, es un ejemplo patrio de cómo las industrias de nicho y bonitas, ¿no? Son súper interesantes. Julián ha estado nominado al Oscar, ha ganado un montón de premios Goya, un montón de premios específicos de la industria, que luego quiero que tú nos cuentes en detalle. Y pues para hablar de eso también contamos con mi compi Nat, un día más. Nat, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues estupendamente. Julián, pues porfa, si quieres, preséntate un poco quién es Julián Larrauri y a qué se dedica. Pues nada, oye, encantadísimo de estar aquí, muchísimas gracias por invitarme y de dejarme soltar mi rollo. ¡Hombre! Y nada, pues soy Julián Larrauri, pues mira, soy un productor y creativo orientado al mundo de la animación. Desde chavalín me encantaba contar historias, al final yo creo que es como mi ADN básico, contar historias y dibujar, son 2 cosas que me encantaban. Entonces, de chaval, cómic todo el día. Tenía una pequeña maldición que era que sacaba buenas notas. Ajá. Entonces al final, oye, cómic, esperaban mucho de ti. Esperaban mucho de mí y entonces al final, bueno, pues acabé... pero yo, con mi pasión de lo que sería contar historias, pues acabé estudiando comunicación audiovisual y tal, y eso me llevó de una manera natural al mundo del cine y al mundo de la animación. Y entonces lo he convertido en mi profesión. Me he puesto más el gorro de productor, yo no sé si por eso, de ser más organizado, más tal, y entonces lo que hago es me dedico a sacar proyectos adelante de animación de todo tipo, ¿no? España, fuera, lo que sea. Y vaya proyectos, ¿no? Porque yo creo que, de hecho, una última película, Robot Dreams, que ha sido muy premiada y además es un ejemplo en el que a veces pues David puede pelear contra Goliat. Sí, ¿no? Sí. No, la verdad es que nos llenó de alegría. Es un poco... es una película que cuando la estamos haciendo, joder, ¿te imaginas que ganásemos no sé qué, ganásemos no sé cuántos? Todos nuestros sueños se iban cumpliendo. Yo al director le decía de broma, porque él decía, y nos iremos a los Oscars, nos darán el Nobel de la Paz y tal. Yo ahora estoy mirando, digo, a ver, ¿a quién no? A lo mejor de repente aparecemos ahí nosotros como el Nobel de la Paz. Y nada, la verdad es que sí que nos da muchas alegrías. Y efectivamente, o sea, que Robot Dreams, si miramos simplemente los números, o sea, Robot Dreams es una película muy pequeñita, muy indie, una película de muy bajo presupuesto, que son alrededor de unos 10 millones. Y si tú ves las otras películas contra las que competíamos, todas las películas eran de 100 millones,
menos la de Pixar, que era de 200. Entonces, como eso eran contra los que nos enfrentamos. 100 millones, y eso únelo a todo. Ya no solo lo que costó hacer la película, sino la campaña de marketing que hay detrás, que los Oscars 20 veces más pequeña. Y ahí estuvimos nosotros ahí peleando como uno más. Entonces yo creo que la verdad es que un orgullo poder estar ahí. Bueno, y ya os contaré luego pues es lo que es la experiencia de estar en los propios Oscars. Sí, por favor, como es esa alfombra roja, divertido. que luego seguro que tiene sorpresas. Julián, para que la gente entienda un poco, ¿no? O sea, tú decías, una película pequeña son 10, una película gigante son 100, Pixar o lo bestia son 200, pero más o menos, ¿cómo se hace una película de animación? Es decir, o sea, desde que alguien tiene una idea de quiero contar una historia, hay un presupuesto, ese presupuesto que es mucho, que es poco, ¿a qué va ese presupuesto? ¿Qué se tarda? Dándose una especie de película rápida. Pues a ver, una película, lo que es la producción pura y dura de la película son entre 2 y 3 años. Entonces, eso es la producción cuando ya tienes el guión cerrado y lo que pasa es que cerrar una historia de una película puede llevar entre 1 año y toda una vida, dependiendo del proyecto. Y no exagero, ¿eh? Hay gente que va con su proyecto, que va sacándolo, que va no sé qué. Yo mismo ahora mismo estoy desarrollando un cortometraje. Llevo 5 años con el corto. Lo voy desarrollando... Casi largometraje. Sí, en huecos, vas desarrollando el guión, consigues una ayuda de no sé cuántos, una inversión por aquí, una tal. Entonces a veces pues lo vas haciendo también como de forma a golpes, ¿no? Sí. Una película no suele ser tan así porque los cortometrajes no tienen esa capacidad de inversión tan buena como el largometraje, que se estrena en cines, que tienen plataformas, que tiene tal. Entonces, pero tú puedes pasarte con un guión dando vueltas por diferentes productoras hasta que levantas la financiación, te puedes pasar pues una media de 5 años. Y una vez que lo tienes, pues ya dices, vale, cuando ya tienes el dinero, lo puedes sacar adelante, pues son unos 2 años, unas entre 100 y 350 personas más o menos, ¿no? Lo que tardas en sacarlo. Entonces, hacer películas, el proceso tiene mucho que ver con... Esto es como si fuese una cadena de coches, una cadena de montaje de coches, en la que, oye, vas a un departamento, se ponen las ruedas a otro departamento, se ponen chasis a otro departamento, se pone tal... Con la diferencia de que estamos hablando de creatividad. Y tú, si te viene de repente el ingeniero que tiene que colocar las ruedas y te dice... Las ruedas que son cuadradas. Y pues tú dices, oye, pues mira, pues quizás no es una mala idea, pues tenemos que probarlo, oye, porque quizás se puede hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera, un productor de animación lo que hace es... organiza el caos, con lo contradictorio que puede sonar eso, ¿no? Entonces, porque la creatividad es caótica y creo que eso es algo bueno, ¿no? De ahí es donde surgen muchas ideas, ¿no? De todo ese caos de pensar fuera de la caja, de buscar formas que no lo ha hecho nunca nadie antes, tal... Pero luego a veces tienes que organizar todo eso para orientarlo y encauzarlo de alguna manera para sacar una película, ¿no? Entonces, el trabajo del productor en cierto modo es, oye, pongo unas barreras para que haya creatividad, pero que más o menos no nos salgamos totalmente o no avanzaremos nunca, y vas un poco empujando hacia adelante, pero primero se hacen los dibujos, primero se piensa la música, pues, o sea, ¿cuál es más o menos la cadena de montaje? Pues mira, la cadena de montaje así contada de una manera muy simplificada sería, primero sale el guión es el rey, es un poco lo que marca un poco toda la línea, y... Una forma que se trabaja mucho en animación es que en la animación todo es muy caro. O sea, imaginaos que trabajamos a 24 fotogramas por segundo, entonces hay que dibujar 24 veces una pose para que realmente eso sea una cosa realista, o sea, una cosa que llega al público, ¿no? Entonces, al llegar a todo lo que dibujamos queremos que salga en la gran pantalla. Entonces, la forma que trabajamos animación es un poco como por descarte, en el sentido de que al principio trabajamos con muchas opciones y tiramos muchas opciones y según vamos avanzando son menos opciones pero más sofisticadas. Claro. Entonces, al principio empiezas con el guión. Oye, no me gusta la secuencia, pues espérate, dentro de 2 horas escribo otra secuencia y te la presento. Entonces, empezamos con el guión. Luego hacemos el storyboard. El storyboard es como una especie de cómic del guión, ¿no? Yo creo que a día de hoy ya la gente ya entiende un poco más. Sí. Antiguamente era como muy raro, pero el story, bueno, básicamente es ver en imágenes, que alguien me puede matar porque el guión se escribe en imágenes y tal, pero como ver de forma realmente físicamente en imágenes lo que es el guión. Pero ya el story cuesta más. Uno puede decir, una persona está sentada en la calle fumando no sé qué, y el otro es dibujar, que cuesta más que escribirlo, ¿no? Claro. Entonces ya el guión es una persona, 2 personas, story ya empieza a ser un equipo de 1 a 5 personas. Después del story pasa a la siguiente fase, bueno, empieza como a ramificarse un poco, gente que empieza a trabajar, pues ya tenemos a alguien haciendo el story, pero alguien está haciendo diseño de personajes y alguien está haciendo diseño de fondos. Entonces luego eso va evolucionando. Una vez que tienes el personaje, oye, es un perro, es un gato, es un señor, cómo tiene la nariz, más grande, más pequeña, tú vas haciendo dibujos y vas un poco como adaptando, como, pues más grande, más pequeña. Cuando ya tienes claro el dibujo, pasas al siguiente departamento que es como el modelado, que coges y lo hago pues en 3 dimensiones como quien hace una escultura de un dibujo, ¿no? Después del modelado va shading, que es como darle color y propiedades a los materiales, rigging, que es hacer el esqueleto del personaje,
personaje, vas un poco como evolucionando cada uno de esas, y lo mismo que haces con personajes, lo haces con las localizaciones y lo haces con los props, que son como los objetos que rodean a los personajes. Y estás ahí, vas como sofisticando cada vez más y más. Cuando ya estás haciendo el rigging, pues si te dicen, oye, que el personaje sea más alto, y dices, y eso me lo tenías que haber dicho a la parte de diseño. No aquí que ya estamos como... ¿Y qué haces en ese caso si ya lo has...? Bueno, pues depende de la película. O sea, normalmente tienes que establecer claramente las normas para que el director no se salte eso, y a veces es como, oye, es demasiado importante, tenemos que saltárnoslo. Oye, o aquí siempre juegas un poco con, oye, este es nuestro presupuesto, ¿quieres que cambien los personajes? Pues me voy a gastar este dinero, pues quizás a la película tiene que durar 10 minutos menos, o nos quitamos este otro personaje. Vas un poco viendo, digamos, las gallinas que salen por las que entran, ¿no? Dices, oye, sí, claro, yo tengo este presupuesto, tengo que llegar y tengo que ser capaz de hacerlo en este tiempo, ¿no? Pero sobre eso que decías, Natalia, yo recuerdo en el libro Creativity Inc., ¿no? Que es un libro que seguro que conoces bien, de la historia de Pixar, habla mucho del problema en Toy Story, cuando Woody no daban con la tecla de cómo tiene que ser el personaje, y entonces empezaron como a hacerlo más oscuro, más triste, y llegó un momento en que dijeron, oye, tenemos un problema. Además, recuerdo que está Steve Jobs muy metido en el ajo, ¿no? Cuentan que de repente dicen, es que le hemos hecho mezquino, o sea, porque se empezaba a sentir triste, pero pasó de triste porque me estaban dejando de lado porque Andy está haciéndose amigo de Buzz, a... oye, es que es un personaje mezquino y malvado. Entonces, como que tuvieron como que hacer y deshacer, que imagino que ahí empezaron a acercarse a esos 100, 200 millones de dólares que les gusta gastarse, ¿no? Claro. Sí. Y nada, te iba a preguntar que ahora que hablas de presupuesto, ¿en qué se va? Evidentemente en ese equipo, pero ¿en qué más están gastando ese presupuesto? Bueno, pues básicamente lo que vas haciendo es cada vez vas avanzando más en esta cadena, y según vas avanzando en la cadena vas soltando más dinero. Cuando ya por fin tienes los personajes con su rig, con su shading, con su tal, pasas al layout. El layout es como el story, pero en 3 dimensiones. Dices, ahora ya que tengo un escenario en 3 dimensiones, tengo un personaje en 3 dimensiones, lo pongo todo junto y voy a ver cómo funciona. Y entonces, de repente te das cuenta de que antes de empezar a gastarte el dinero a lo bestia, tienes como una versión cutre de la película, hecha pues con los personajes se mueven así, o sea, van como rectos, sin mover los labiales, sin hacer gestos al moverse y tal, pero ya tienes las cámaras colocadas en su sitio y puedes ver perfectamente tu película hecha. Claro. Entonces ahí es cuando dices, vale, esta es la película que queremos, seguro, tal, pues vamos ahora a positivar, ¿no? Vamos ahora a hacerlo... Entonces, a refinarlo, ¿no? Entonces, donde tú tenías simplemente un personaje que se movía así, pues ya entra un equipo de 50 animadores que empiezan ahí a mover los personajes. Luego entras un equipo de iluminadores que lo que hacen es ponen ya luces con una intención dramática, narrativa y tal. Entonces, todo eso que era un layout, que era una cosa como muy básica, lo que vas es sofisticándolo más y más hasta conseguir tener lo que es el resultado final. Pero ahí es cuando de repente dices, tiro una secuencia a la basura y dices, si me llegas a tirar una secuencia a la basura en la fase de layout, oye, pues venga, he perdido el trabajo de un mes de 4 personas. Sí. Pero cuando me tiras una secuencia iluminada, animada y tal, dices, es que para que os hagáis una idea, por ejemplo, en Pixar, un animador en Pixar saca 2 segundos a la semana. Eso es lo que saca. Entonces, una persona puede estar trabajando en una película de Pixar y dice, bueno, estos son mis planos, y te enseña una docena de planos. Estos son los 12 planos que he hecho yo en esta película. Me he pasado 2 años y medio trabajando y he hecho 12 planos. Esa es mi contribución a la película, ¿no? Entonces, no parpadees, mamá, que te lo pierdes. Eso es. Entonces, es un proceso que es más lento y más artesano de lo que la gente a veces piensa. Sí, totalmente. Y ahora que hablamos ya como de esta parte final, ¿cuál es el éxito de una película? Porque muchas veces uno que está por fuera de la industria piensa que el éxito es la taquilla o el éxito es verlo mucho en TikTok, pero ¿qué es un éxito para ustedes? Bueno, todo depende también del tipo de película que hagas. O sea, que al final cada película tiene un público al que se quiere dirigir, y entonces el éxito es conseguir llegar al público que quieres llegar, ¿no? Entonces, de alguna manera tú tienes que diseñar tu presupuesto para cubrir al público al que quieres llegar. Entonces, si tú estás dirigiéndote a un público muy nicho, muy centrado en algo muy concreto, lógicamente tu presupuesto tendrá que ser mucho menor. Por ejemplo, Robot Dreams, que es una película de cine adulto, tenemos todos la preconcepción de que el cine de animación es infantil. Sí. Entonces, ya sabiendo que vas a hacer una peli para público adulto, sabes que no te puedes gastar 200 millones. Tienes que decir, vale, yo tengo que bajar mucho, porque mucha gente, por prejuicios, no va a ir a verla solo porque es de dibujos animados. Entonces, ¿qué haces? Adaptas tu presupuesto a tu público y haces todo tu plan de negocio de alguna manera en ese sentido, sí, ¿no? De decir, vale, pues, ¿qué pasa? Que si luego trasciendes de ese público es cuando tienes un éxito. Y que a veces uno piensa...
O sea, hay muchos ejemplos de películas que se centran en un nicho y de ese nicho triunfan ese nicho y luego triunfan, van más allá y entonces ya se convierten en el super éxito, que una peli muy pequeñita que consigue hacer algo muy grande, ¿no? Una coreana, ¿no? O Parásitos, no sé si es por ejemplo, pero que está muy a su zona y de repente es un boom universal. Consigues hacer una película de muy bajo presupuesto que iba para gente muy concreta, de repente trasciende a esa gente concreta, esa gente hace muchas veces de prescriptor de la propia película, dices, mira, yo he hecho esta película y esta película ha conseguido funcionar muy bien y entonces los propios a los que va a dirigir la película hablan muy bien de ella, entonces más gente se anima a verla, y de repente se convierte en una especie de bola de nieve que es algo muy grande. Pues, por ejemplo, La vida es bella, pues una película cine italiano, pequeñito, no sé qué, la importancia de esa historia hace que de repente se convierta en una película internacional, una película que gana premios, una película de tal, y que todo el que ve la recomienda, ¿no? Pues Sí. has trascendido de tu público italiano, que era por lo que iba a estar Y dirigido. si dices ¿no? Buongiorno Principessa, pues todo el mundo sabe a lo que te refieres, ¿no? Te iba a preguntar justo en este sentido, tú tienes un nicho y vas a por los teenagers, ¿no? O a por la gente que le gusta el boxeo, a la gente que le gusta tal, ¿no? Pero ¿hasta qué punto también os está volviendo locos, os está ayudando en las plataformas que han salido? Porque antes me imagino que en el mundo del cine, y se distribuía pues en las salas, me imagino que había menos sorpresas o ya entendías la lógica porque llevas 60, 70 años o 90 años evolucionando eso, ¿no? Y de repente en 5 o 6 años llegan, o sea, ahora mismo, por ejemplo, tú te metes en prensa y sale los estrenos en Netflix, los estrenos en Prime, o sea, como que es casi como un nuevo estreno y tiene los algoritmos y demás. Entonces, ¿hasta qué punto os vuelve locos o os da sorpresas o tristezas es que esto no está afinado hacia el algoritmo de Netflix y entonces me está tirando para abajo la peli o te lo sube o tampoco os impacta tanto? A ver, todo depende desde la perspectiva que lo veas. O sea, si te pones desde la perspectiva más romántica de lo que es el cine, claro, más que la llegada a las plataformas, el abandono de los cines es como las películas, cuanto más grande sea la pantalla, Sí. más oscura sea la sala, Sí. más centrado esté el espectador, más de verdad vas a poder disfrutar esa obra en todo su esplendor, ¿no? Entonces, desde el punto de vista romántico o poético, dices, hombre, pues es una pérdida que la gente esté yendo menos al cine. Es verdad que al final yo creo que es que las propias costumbres están cambiando, la gente ahora mismo yo creo que es más individualista, entonces tiende a centrarse en su sofá más que salir a compartir algo con desconocidos, ¿no? Que es un poco también parte de la magia que tiene el cine. Entonces, simplemente la sociedad está cambiando y está evolucionando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que el modelo de negocio ha cambiado completamente. El cine siempre ha funcionado, o sea, el cine en su sentido amplio siempre ha funcionado por ventanas. Entonces, tu primera ventana era el cine. Entonces ahí, más o menos, pues de lo que sacas en cine, el productor se llevaba un 25 o 35% de lo que es de cada de entrada. Pero luego tenía otras ventanas. Luego venía la ventana del DVD, o la ventana de la televisión, o la ventana de, oye, ventas internacionales, a otras... Entonces, con eso, así es como el productor financiaba su película. Entonces, muchas veces es como... Cuando tú tienes la película, esto es como vender un piso sobre plano, ¿no? Tú tienes ahí tu plano y dices, y tienes a tu arquitecto, que dices, este arquitecto ha hecho esta otra casa, y tengo este plano, ¿te gusta? Entonces tú vas vendiendo casitas a cada uno. Ellos no han visto físicamente la casa, pero les vas vendiendo casas, ¿no? Pues en cine es un poco lo mismo. Vas a una televisión y dices, oye, tengo este proyecto, tal, tú pones dinero para esto. Luego vas a un mercado internacional, lo vendes a un país, lo vendes a otro, lo vendes a una plataforma y con eso vas construyendo un poco tu puzzle. Y una vez que lo tienes, pues ya dices, venga, pues ya tengo el dinero para hacer esta película, la saco adelante. Luego luego esa peli que saco adelante ya sabes que se va a estrenar luego en televisión española y que luego irá a Netflix o luego irá a no sé qué. Lo que ha pasado con la llegada a las plataformas es que este modelo se está reescribiendo prácticamente todos los días. Por ejemplo, Netflix llega y dice, yo paso de los cines, yo paso de las teles, yo paso de todo, yo quiero todo para mí, yo te pago todo el dinero una vez y te lo quedas. Oye, según la cosa, a veces eso está bien. También es verdad que dice, y todos para mí, absolutamente todo, y me quedo los derechos de secuelas, de remakes, de lo que sea y de tal. Soy el dueño. Entonces, y tú no eres, si pudiese te quitaría la autoría y diría, esto es una película de Netflix hecha por Netflix para tal. Entonces hay gente que eso no le gusta, que entonces... al final no es más que el modelo de negocio está cambiando.
y estamos todavía adaptándonos en ello y están todo el mundo haciendo experimentos. De repente Netflix dice, pues ahora meto anuncios, no, esperar a los quito, ahora voy a apostar mucho por contenido original, ahora invierto mucho en animación, de repente quito toda la inversión en animación. Están un poco como las propias plataformas están buscando su modelo de negocio. Y peleando entre ellas, además. Y peleando entre ellas. Y luego cada plataforma tiene también su propio... miga. Es que si empiezas a investigar, pues yo qué sé, a cada uno, Amazon lo que le interesa es, como dice el propio, ¿cómo se llama? Bezos, es, yo lo que quiero es vender calcetines, entonces a mí me da igual, esto no es más que una excusa para que tú te hagas Prime, pero luego resulta que Netflix lo único que quiere es que alguien le compre, está ahí como deseoso que alguien le compre, entonces no gasta dinero para ver si hay un gran inversor que le compra. Disney lo que hace es tirar de todo su catálogo, de alguna manera cada uno tiene un modelo de negocio diferente, pero todos se pelean por el mismo pastel, ¿no? Pero al final, ¿crees que cambiando el modelo de negocio va a cambiar la forma en la que se produce? O sea, tal vez una inversión más baja porque sabes que ya la gente no la está viendo en una pantalla tan grande Bueno, ha pasado una cosa curiosa también que, claro, toda esta evolución afecta de diferentes maneras. También ha pasado que curiosamente con lo que has dicho antes, hacer cine cada vez es más barato. Ahora mismo, o sea, los teléfonos móviles que tenemos en el bolsillo tienen más resolución que con lo que se hizo Ciudadano Kane. O sea, la calidad de la imagen es muchísimo mayor. Entonces, realmente ha pasado que yo creo que el cine y el mundo de las series se están como un poco igualando. La calidad cinematográfica a nivel fotográfico, por ejemplo, que tiene las series ahora mismo, no te lo podías imaginar hace 10 años, o sea, no hace mucho. Entonces, lo que está pasando es que la tecnología está permitiendo que también el cine en casa sea realmente cine en casa. Y a día de hoy no hace falta ser millonario para plantearse tener un cine en casa y tener un proyector y tener un tal. Entonces, de alguna manera, lo que está pasando es eso, es la idea de cine, televisión y tal se está fusionando, se está mezclando, y lo que sí que es una cosa muy buena que traen las plataformas es lo que llaman el long tail, ¿no? Que de algunos se está descubriendo nichos concretos y que tú puedes trabajar para esos nichos y que también pueden llevarte mucha rentabilidad. Y si tú dices, que antes era impensable sacarle dinero con eso y ahora de repente... Porque ya solo para poder distribuir esto a las grandes masas, necesito ya una inversión que yo no me puedo dedicar a hacer una película para este nicho tan concreto que decíamos antes, los amantes del boxeo. Sí. Oye, pues ahora realmente Netflix puede apoyar una película para los amantes del boxeo y tendrá un nicho que... eso Netflix dice mucho, yo hago películas de todo tipo, porque tengo mis millones de públicos. Y tengo mis algoritmos, que a veces funcionan, a veces no, pero que me permite segmentar. Claro. Entonces encuentro rápido los del boxeo, mientras que en un cine es un poco cañonazo para las moscas, ¿no? Eso es, básicamente es eso. Entonces ellos, pues hombre, simplemente lo ponen en la plataforma y luego a ti te recomiendan, que las herramientas de recomendación van mejorando, pero te van recomendando, oye, a ti como te gustan las pelis de boxeo, te pongo en primera plana una peli de boxeo, claro, porque sé que te gusta. Lógicamente, lo que decíamos antes, si tú haces una peli muy nicho, pues tendrás un presupuesto muy nicho, porque lo que no puedes pretender... O sea, no puedes pretender gastarte 200 millones en una película que es para los amantes del boxeo, porque no son tantos, ¿no? Y que todo el mundo, de alguna manera, segmenta. O sea, el propio Disney, tú ves, siendo el monstruo que es capaz de poder poner, rotularte todo un metro con el anuncio de su próxima película, y tú realmente vas viendo las películas y ves Frozen, un monstruo increíble, en el fondo va a un público infantil, o sea, que ya han segmentado, y principalmente un público femenino. Entonces, Disney, con lo monstruoso que es, también segmenta. Entonces, a veces es gracioso porque yo cuando me vas a mercados, gente que te presenta proyectos, pues quieren hacer proyectos enormes. Universales. Esto es para todo el mundo. Digo, no me puedes decir que esto es para todo el mundo. Ni Disney puede permitirse hacer esto para todo el mundo. Y te viene, no, es que esta película va a gustar a mayores, a niños, a todos los países. Empezamos mal. Empezamos mal, ¿no? No has entendido nada el negocio, ¿no? No sabes de qué va esto. Es al revés. Céntrate en un pequeño mercado y, oye, que tienes la aspiración de que esto luego lo pueda ver cualquiera y le va a gustar tanto a mi madre como a mi hijo. Excelente. Pues Julián, pues fantástico. y las películas que fracasan, por así decirlo, o que no llegan a su objetivo en general, mueren antes de salir a la pantalla. Es decir, si yo soy un inversor en el mundo de las películas, no sé si es parecido al mundo del venture capital, de oye, yo sé que apuesto por 5 proyectos, de los cuales 4 mueren y uno me va a dar la rentabilidad de todos, o en general todo lo que llega a salir a la luz más o menos cumple su objetivo. No. Normalmente todas las películas tienen un punto de no retorno. Entonces empiezas a gastarte dinero en una película y que vaya bien. Entonces hay un punto que tú dices, si esto no va bien,
y estás a tiempo, cancelas la película y a Sí. veces pasa, oye, el proyecto este que iba a salir se ha cancelado y no sé qué, al final no sale tal, pues porque alguien ha dicho, echa el freno, que esto no está funcionando, con razón o sin razón, quizás una buena intuición, una mala intuición, pero echan para atrás. Pero sí que hay un punto que las películas pasan ese punto de no retorno. Y Yo me he gastado 7 kilos de los 10, pues para adelante. Ya me he gastado lo suficiente, oye, pues tira millas y juguemos un poco a que funcione. Mira, un caso ejemplo, por ejemplo, fue la película del Código Da Vinci. Y cuando la vieron, todos dijeron, esta película es muy mala. Es mala, que hemos hecho una peli mala, ¿qué hacemos? Entonces dicen, pero joder, está basado en un libro, que es un bestseller, que es no sé qué. Bueno, pues estreno mundial, internacional, en todos los cines, en todo el mundo. De estos estrenos de que se estrena en España a la vez que en Estados Unidos y tal. Para que nadie pueda Para criticar que la gente la vea. Entonces la primera semana, taquillazo, todo el mundo fue a verla. La semana siguiente hizo la taquilla, boom, se derrumbó. Porque no hay nada más claro que tu amigo te diga que la peli es buena, que la peli es mala. O sea, tú puedes hacer críticas, puedes hacer anuncios, puedes hacer tal. Si te viene tu colega y te dice que la peli es mala, tú dices, vale, ya no la veo. Entonces, en ese caso dijeron, nos hemos gastado demasiado dinero, ¿qué hacemos? Pues la estrategia fue estreno mundial y que el boca a oreja vaya rápido, hay que cortarlo antes de que eso es, y ya está. Pues luego la peli fracasó, luego nadie la compró en DVD, luego nadie tal, y la peli ha pasado al olvido, ¿no? Pero de alguna manera era un gran acontecimiento y esto es el caso más extremo, ¿no? Pero en algunos, pues muchas veces es, oye, pues tira para adelante, la estrenamos, intentamos saber que el público que pueda que la vea, y cuando ya la gente se dé cuenta de que es mala, pues va a ver si recuperamos lo máximo posible. Y me posible. imagino que también compites un poco con la situación de qué otras pelis salen, ¿no? Porque al final hay gente que no va a esa peli o no va, pero a lo mejor hay gente que va al cine y te va a poner a elegir contra otras 2 o 3. Entonces, si tienes la suerte de estar contra otra peli que no es muy buena, pues o que no es de tu nicho, de pronto. O no es de tu pues nicho, correcto, ¿no? Sí, eso es una ciencia, y es una ciencia muy complicada, que es al final todo el año está definido por un mercado de estrenos, y además antes, por ejemplo, había una peli de animación al año, era la peli de Disney, ¿no? Sí. Claro. Entonces ya está, pero luego empezaron a salir otras cosas, otras competencias, y ahora todos los fines de semana tenemos 2 o 3 por lo menos películas de animación. Entonces, hablando por ejemplo solo de lo que es el cine de animación. Entonces, al final hay un calendario de estrenos en el que los más grandes ponen primero deciden que... Sale Frozen 3, pues tú te escondes y... Sí. Entonces Disney dice, yo voy a poner Frozen 3 aquí, voy a poner aquí Toy Story 9, aquí voy a poner no sé qué, entonces ellos ponen tal, y entonces y tú te organizas. todos los demás dicen, vale, pues si me ha caído 14 de agosto. Si Disney ha dicho eso, DreamWorks hace tal, entonces Disney intenta no coincidir con DreamWorks, como que las grandes pero luego ya las pequeñas se van colocando. De repente va Disney y dice, oye, que voy mal en la producción de Frozen tal, entonces voy a retrasarlo 2 meses, y todo el mercado, ¡no! Entonces todo el mundo recolocándose, esperando dónde me coloco, dónde hago, qué tal, cual. A veces juegas a eso, oye, pues si Frozen 3 se estrena es muy típico el fin de semana de Acción de Gracias, ¿no? Es como el que todo el mundo quiere, y Pixar suele ser la peli de Pixar, suele ir ahí, ¿no? En Estados Unidos. Pues hombre, tú vas y coges, bueno, pues yo voy a sacar mi peli de terror en ese mismo momento porque mi público no es el mismo que el de tal. Entonces a veces sí que juegas a contraprogramar con cosas que no van al mismo público. A veces se pelean 2, por ejemplo a mí me pasó con Mortadelo y Filemón, que la estrenamos en España y coincidió con los Pingüinos de Madagascar. Entonces, normalmente una peli de animación hace 6 millones, en esa época hacía 6 millones el primer fin de semana. ¿Vale? Pues empezamos a hablar, Mortadelo era de Warner y Pingüinos era de DreamWorks, y entonces, oye, no podemos estrenar el mismo fin de semana, muévete tú, yo soy primero, no, yo soy más grande, yo nada, no cambiaron, 3 millones para cada uno. Al final, y los dos, en el fondo, pues fue un mal fin de semana de estreno porque los dos se pelearon por un mercado que ya se sabía un poco sabes lo que son 6 kilos y iba a hacer, ¿no? Entonces, y eso nos ha pasado a nosotros, pero que pasa a veces pues con grandísimas películas. Es gracioso lo que pasó con el Barbieheimer o algo así, eso que eran públicos correcto. diferentes, Claro. pero era el mismo concepto. Era yo que estrenar una película muy grande el mismo fin de semana. ¿Y qué hacemos? Pues la gran idea de Tom Cruise, que casi lo hizo sin querer, de tipo, yo voy a ir a por las 2 y tal, se convirtió en un fenómeno social, y resulta que lo salvó más o menos. Sí, que consiguió que algo que era una pelea, porque además estaban en ese rollo de, pues yo no me muevo, pues yo tampoco, pues es que la mía es una peli seria de verdad, no, pues la mía es una peli de taquilla y tal, pero no, es que esto está, y estaban los dos, y en plan de a ver quién tiene más ego, ¿no? Y lo solucionó un tercero que no tenía nada que ver, un poco intentando, porque Tom Cruise está un poco empujando mucho, hay que volver al cine, hay que no sé qué, hay que tal, y como cosa curiosa, dice, oye, mira, pues esto... El Barbieheimer es cierto. Esto lo solucionó. Julián, y hablando de fracasos,
¿qué ha pasado con el mundo de las gafas 3D en los cines? Que fue una cosa que se impulsó. Nunca tuvo sentido, sí. O sea, cuando a veces como avances tecnológicos Sí. van a llegar, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? A ver, todo el tema este de la estereoscopía se impulsó mucho para como pelea contra... Bueno, el cine siempre intenta, por un lado, intenta hacer cosas que la tele no llega, Claro. para Sí. intentar diferenciarse. Entonces, cuando surgió la televisión, pues era Panavisión como le llamaban, realmente pues el letterbox Sí. ¿no? Que es como una visión más... Cuando la tele se puso letterbox, pues ahora yo voy a color. Cuando la tele se pone a color, pues yo voy no sé qué. Entonces el cine siempre intenta hacer lo que la tele no puede, que a día de hoy ya es prácticamente imposible porque la tele ya hace todo por eso, porque todo el mundo tiene cines en casa, ¿no? O puede tener cines en casa. Entonces la estereoscopía era otra cosa que sacaba el cine para convertirlo en más espectáculo que tele, pero surgió también principalmente para luchar contra la piratería. En una época en la que la gente iba ahí y se grababa la película y no sé qué tal, y bueno, si yo luego que necesites gafas para verlo... Es más difícil que... Entonces era la mezcla de las dos cosas, ofrecer algo más y a la vez era una muy buena forma de luchar contra la piratería. Contra la piratería, que en esa época ahora ya no es tan típica, pero lo de grabar en Sí, el propio cine, sí, ¿no? sí. Ahora ya hay una piratería que como es de plataforma, en cuanto sale en plataforma la gente enseguida puede piratearla. Pero bueno, la piratería es otro mundo que cada vez tiene menos sentido porque cada vez es más fácil consumir. Mira, Sí. por 15 euros, ¿para qué me voy a meter en páginas raras cuando Total. puedo tenerlo, Sí. puedo tenerlo sin pagar mucho, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que llega un punto... O sea, el fracaso de la estereoscopía, porque al final acabó siendo un fracaso, es lo de las gafas. A la gente le molesta llevar gafas. Entonces, sí que hay estudios, sí que hay cosas para hacer una estereoscopía, como podemos decir, pasiva, que es como que no necesitas gafas ni nada, pues poder verlo realmente en 3D sin necesidad de ponerte De las nada en la gafas. cara. Entonces... Si al público le ofreces eso y él no tiene que hacer absolutamente nada, pues está dispuesto a aceptarla. Pero si tiene que ponerse unas gafas que le oscurecen, que le no sé qué tal, pues es algo que no termina de funcionar. Interesante. Y en el mundo, entonces, salto a otra tecnología, el mundo de la inteligencia artificial, que en el último año sobre todo, yo creo que todos nos ha llenado, sobre todo con la llegada de toda la Gen AI, ¿no? De, oye, fijaros, entonces yo no sé, pero a mí me salen vídeos todas las semanas de, fijaros, este corto lo hemos hecho diciéndole con un prompt Sí, de, sí, sí. hazme una película, no sé cuántos, ¿no? No sé si a vosotros os espanta, si ya lo utilizáis, A ver. ¿qué va a pasar con esto? Bueno, ahora la inteligencia artificial está muy de moda. Yo creo que la inteligencia artificial llevamos muchos años utilizándola, solo que no la llamábamos así. Hablábamos en el previo de este podcast un poco de lo que es el mundo de los efectos, que no es más que inteligencia artificial, que tú lo único que haces es le dices al programa las propiedades de tu... Dices, quiero hacer un humo. Pues dice, mira, la gravedad en este mundo es así, la densidad del humo va a ser así, tú das unas cosas de series matemáticas y entonces te simula un humo. Y luego tú como humano dices, bueno, vale, pues voy a bajar un poco la densidad, voy a mover esto un poco así. Entonces tú utilizas tu creatividad para darle órdenes a un ordenador y tú vas generando una imagen concreta. Puede ser un humo, una pared derribándose, una masividad de gente luchando una contra otra, pero no dejas de decir, oye, son unas partículas que se enfrentan contra otras partículas y cuando dos se chocan cargamos una animación que es gente peleando con espada. Pero lo que haces es esto, lo multiplico por 10.000 y me hace el ordenador una pedazo escena en vez de tener que yo ir animando uno a uno a la gente un poco haciendo eso, ¿no? Yo recuerdo ahí, perdona la cuña, pero en El Señor de los Anillos hay una batalla muy famosa que es la batalla del abismo de Helm en la segunda película, que lo hicieron por ordenador. Entonces decían que le dieron como cierta inteligencia, entonces el problema que tenían es que al principio eran demasiado inteligentes y entonces cuando los orcos estaban en cierta minoría contra los de enfrente, le salían corriendo para atrás. Entonces decían, no, espera, no, más tontos, o sea, todos para adelante, ¿no? O sea, como que habían creado una serie de normas para hacer la simulación, Sí. pero un poco decir, no, pues sí, pues esa es la lógica de batalla, entonces dijeron, que no, que tú contra la pared, o sea, que si no la peli no nos fluye, ¿no? Julián, hay una cosa que me parece muy interesante que nosotros normalmente no conocemos y es todos los retos técnicos que hay detrás, por ejemplo, de en la animación crear el pelo o crear pues de los personajes o la nieve o el agua, como cuáles son los retos que están enfrentando en este momento la industria, porque Bueno, pues eso está un poco unido a lo que me preguntabas antes. Todo eso son simulaciones, todo eso es aplicar
que el ordenador te ayude en cosas para que sea más fácil el trabajo. Pues la simulación de pelo es un muy buen ejemplo de eso. Antes el pelo eran casquitos. No sé si recordáis, por ejemplo, la primera de Tadeo Johnson, como los cascos de los Playmobil, que es así como de plastiquete, ¿no? Pues empecé a decir, oye, ¿y si yo hago cada pelito de alguna manera? Imaginaros a un animador moviendo pelo a pelo cuando se mueve Brave, por ejemplo, cuando va cabalgando a caballo, que va el pelo así y tal. Pues ¿eso qué es? Eso es, tú le das una serie de propiedades a la animación y dices, tú mueves como grandes bloques y tú le vas orientando. O sea, un poco la clave de la inteligencia artificial bien aplicada es como que la inteligencia artificial no es un fin en sí mismo, sino es una herramienta para el artista. Uno de los grandes problemas que está pasando ahora es que todo el mundo se cree que puede ser animador o que puede ser artista, puede pintar, puede tal, y dice, no, porque le digo, hazme una cosa al estilo de tal artista, tal, y me lo saca. Entonces, yo la verdad es que veo mi LinkedIn ahora inundado de un montón de imágenes hechas por inteligencia artificial. Y la verdad es que se notan que están hechos... Claro. O sea, no tienen ningún gusto. Las imágenes son todas muy remilgadas, con una fotografía... O sea, todo como muy... Hazlo estilo Pixar, hazlo no sé qué... pero ves que vale, es estilo Pixar, pero... Caricatura casi, ¿no? Sí, no termina de llegarme. ¿Eso por qué es? Porque el que está manejando... El que está a los mandos de la aeronave es una persona que no tiene ningún gusto estético. Entonces, lo que no puedes pretender es que la inteligencia artificial sustituya la creatividad. La inteligencia artificial no es más que una herramienta para, oye, que si al artista le ayuda a crear prototipos o a enfrentarse contra opciones de una manera más rápida, pues fantástico. Pero cuando tú pretendes, bueno, pues me quito a los diseñadores y lo que hago es, diseñame 10 tipos de perros, a ver qué me sale que sea más divertido. La inteligencia artificial no es más que una fotocopiadora muy sofisticada, que te coge, tengo aquí 10.000 perros en mi base de datos, pues cojo esto, y te ofrezco cosas y de ahí tú seleccionas. Si el que selecciona no tiene ni idea de arte, como no tiene ni idea de arte, la inteligencia artificial seleccionará algo sin gusto, ¿no? Entonces... Para mí la clave va a estar siempre en eso, en quién es el que está manejando esa inteligencia artificial, porque lo que no te quita la inteligencia artificial es que necesitas años y años de formación para saber, oye, tienes que tener gusto en color, gusto en perspectiva, gusto en tal, para poder realmente... Imaginación para saber si eso va a funcionar, ¿no? O sea, que al final... Claro, porque si no lo que vas a sacar es algo con mal gusto y no vas a saber que es con mal gusto. Y que seguramente pasa lo mismo con el storytelling, ¿no? O sea, yo ahora que veía Robot Dreams me llamaba muchísimo la atención pensar en lo difícil que debe ser crear una historia que no tiene diálogo y que a pesar de no tener diálogo, pues tiene una conexión emocional muy importante. Como, ¿cuál es el reto principal que hay en el storytelling cuando no tienes diálogos? Pues, hombre, el reto principal, bueno, el director de Robot Dreams, Pablo Berger, es de Bilbao, entonces el tío se dijo, el más difícil todavía, es de, voy a hacer una peli adulta de animación, sin diálogos, sin no sé qué, pero de alguna manera... Nace donde quiere y habla cuando quiere, ¿no? Eso es. Y entonces, ¿eso qué es lo que te hace? La creatividad se desarrolla muchísimo con las limitaciones, que eso es algo que a veces piensas que es lo contrario. Sí. Que cuando tú dices, moviéndonos en el mundo del cine, tú dices, oye, si yo tengo todo el dinero del mundo y realmente puedo hacer lo que quiera, la escena me está resultando aburrida, pues que de repente entren 5 personajes con metralletas, se pongan a disparar, el público se emociona y se pone así y tal. Y cuando ya se aburran de los tíos metrallando, pues que entre un Tyrannosaurus Rex y que se ponga a comerse. Entonces tú puedes empezar a meter más y más cosas. Si tienes presupuesto infinito, pues puedes llegar... Pero todo el mundo ha estado en esa película de acción que está viendo escenas de acción y de repente está pensando, a ver, en Mercadona voy a comprar yogures, voy a comprar... Estás pensando, y están las escenas de acción pasando, porque tendrá todo el presupuesto del mundo, tendrá Tom Cruise corriendo de un lado para otro, pero realmente no te está llegando de ninguna manera. Entonces, la creatividad muchas veces surge con esas limitaciones. ¿Por qué con las limitaciones? Porque te obliga a llegar a sitios donde nadie ha llegado antes, que no han tenido esas limitaciones que tú tenías. Entonces tú, si tienes que ir del punto A al punto B, pues todo el mundo irá en línea recta, que es lo normal, pero si te pone una silla en medio, pues uno lo regará, otro saltará a la silla, otro apartará la silla y seguirá avanzando, cada uno tendrá una solución. Cuantos más limitaciones te pongas, en el fondo tú lo que estás haciendo es explorando un camino que nadie ha explorado antes. Entonces eso es la esencia de la creatividad, ¿no? Buscar esos sitios que nunca nadie ha visto antes. Entonces me estoy acordando, por ejemplo, de la película de un director español que es Enterrado, ¿no? Un tío en un ataúd con un mechero y un teléfono móvil y te mantiene enganchado 2 horas. Lógicamente hay que ser muy bueno para ser capaz de mantener enganchado al público durante 2 horas con todas esas limitaciones. Pero las propias limitaciones son las que te hacen sacar toda tu creatividad y eso... es algo que tenemos que saber manejar, ¿no? De decir, oye, pues a veces siempre digo que no hay cosa más difícil que hacer una buena película con mucho presupuesto, porque es que
el director no tiene ningún tipo de limitación y luego aparte hay mucha gente opinando, pero cuanto más dinero hay más gente opinando y entonces lo que tienes es una película de consenso, que no hay nada peor para la creatividad que una película que el consenso, ¿no? Que es al final es, oye, el director con su visión y con su... No sé si te he contestado lo que me has dicho. Sí. O sea, la limitación al final, que te ayuda a... Las limitaciones ayudan muchísimo. De hecho, Julián, como sabes, en esta casa también nos dedicamos mucho a la innovación y una cosa que insistimos mucho es, oye, pon unas condiciones de contorno exigentes. No hasta un conjunto vacío, o sea, evidentemente, si tienes cero presupuestos, no tienes manos y no tienes nada, pues no harás nunca nada, ¿no? Pero es verdad, totalmente de acuerdo, y además eso está muy estudiado, que es, oye, pon unas condiciones de contorno más o menos exigentes, porque eso te va a llevar a caminos menos explorados, ¿no? Porque si no, aparte, vas a tomar demasiadas referencias de lo que han hecho otros y acabas sin querer, pues replicando Misión Imposible 4, porque es un poco lo que tú tienes en subconsciente. Vas al imaginario colectivo, al final, que es lo contrario a la creatividad, vas a los lugares comunes, y dices, pues lo que ha hecho todo el mundo, tiendes a ir de manera natural a lo que todo el mundo hace. Por eso muchas veces en actividades creativas el buscar ese consenso va en contra de la propia creatividad, porque si le gusta estos 10 en la sala, pues de alguna manera hemos hecho una fotocopia de lo que había hecho el otro hace nada. Y las limitaciones lo que te ayudan es, vamos a ir por este camino que nadie ha ido antes, ¿no? Julián, de todas formas, tú has trabajado, o sea, llevas muchos años en la industria. Tú has viajado a Los Ángeles a vender tus proyectos, luego has viajado a Los Ángeles porque tus proyectos han triunfado y has ido a la alfombra roja. O sea, has visto un poco de todo, has estado con casas enormes, ¿no? Como con los grandes nombres, ahora más en el mundo quizá más independiente o más local. ¿Qué te llevas, o sea, qué te llevas de las casas enormes y qué te llevas de las casas pequeñas, ¿no? Pues a ver, de las enormes probablemente es... esa capacidad de crear industria, al final muchas veces lo que hace es, o sea, generas un tejido que es muy interesante porque tienes gente con muchísimo talento y puedes llegar a coincidir con gente, o sea, gente de la que aprendes un montón, o sea que y gente muy especializada en algo muy concreto, entonces es el mejor en eso concreto que está desarrollando él. Entonces, las grandes empresas o las grandes películas lo que te permiten es algo que me encanta a mí del cine de animación, que para mí es como un arte colectivo, un arte coral, en el sentido de que el director en esas películas solo tiene una cosa que hacer, que es transmitir una visión. De esta es la película que yo quiero contar. Entonces ese es su único trabajo, no hace nada más. Entonces, en unas películas más pequeñas, a veces el director se te pone 8 gorros y entonces pues él... no es el mejor con esos 8 gorros, pero el director, que solamente su único trabajo es, yo quiero hablar de esta película, yo quiero contar esto. Y entonces se rodea de gente que es que yo lo que hago súper bien es el color. Yo tengo una sensibilidad con el color bestial. Entonces vas a tener una película con un color maravilloso y una persona que es un diseñador de personajes que es que tiene una frescura en ese diseño de personajes. Entonces, ¿qué pasa? Que el director tiene que ser capaz de transmitirle esa visión de cuál es la película que quiere contar, para que no pase lo que hemos dicho antes de que tengamos 500 visiones y al final es una película que nadie entiende, ¿no? Entonces, si el director es capaz de transmitir esa visión a ese diseñador de personajes, a ese colorista, a ese tal, la película no es suya porque no hace nada, pero a la vez hace todo, ¿no? Porque, claro. Y tenemos una película que para mí esta es la definición perfecta de sinergia, ¿no? Que es la suma de los talentos, te da algo muchísimo más grande de lo que podría hacer cada uno, o sea, que es exponencial, de lo que cada uno podría hacer por separado, ¿no? Entonces, al final dices, tienes una obra que cuando tú ves un plano, dices, joder, es que este plano alguien con una sensibilidad concreta lo ha animado, pero ha animado algo que ni siquiera él ha diseñado, porque otra persona lo ha modelado, otra persona ha hecho el color, otra persona hizo el diseño original. Entonces al final tiene sobre un mismo plano 7 artistas trabajando todos en paralelo y cada uno ha dado lo que mejor sabe. Entonces el resultado es 1000 veces mejor de lo que el director sería capaz de hacer él solo. Total. Entonces, para mí es lo más bonito que tiene la animación, es precisamente eso. Es decir, para mí es el arte más coral que existe, porque, oye, al final un escritor pues está él solo y con sus fantasmas y tal, escribe y puede ser un genio o no puede ser un genio. Pero la capacidad de trabajo en equipo que tiene la animación, que tiene el cine en general, pero la animación en concreto, porque el cine en general también se basa mucho en la realidad, sí, ¿no? Que la animación haces todo de cero. Para mí es que
supera la capacidad del ser humano, porque lo que hace es suma las capacidades de muchísimos seres humanos. Eso de las grandes empresas. Y de las pequeñitas, lo que te dan es también una cierta independencia para intentar, como tienes presupuestos más pequeños, puedes arriesgarte muchísimo más. Y eso también es muy importante, porque cuando tú tienes una película de 60 millones, de 200 millones, al final pues hay mucha gente muy preocupada de, oye, que he metido 200 millones, entonces por favor... Esa idea loca de última hora, mejor no la pongas, ¿no? Vamos a ir a lo conocido, vamos a ir a tal, entonces va un poco en contra de la creatividad muchas veces, y luego la gente que pone dinero quiere opinar, quiere jugar con el juguete, ¿no? Que esto, yo entiendo que si tú metes dinero en una empresa de escobas, pues al final tampoco el que pone el dinero, no, pero yo creo que la escoba tenga, joder, pues que el mango sea flexible y tal, pero cuando hace una película, pues... De historias, pues todo el mundo yo tengo, opina. por ejemplo, una película, me acuerdo que una película en Wonder Park, que fue una película que produje hace unos años para Paramount, uno de los productores dijo, yo quiero que el oso sea azul. Y yo, no tiene mucho sentido. No, pero yo pongo dinero, quiero que el oso sea azul. Al final el oso acaba siendo azul porque a alguien le hacía ilusión en las fiestas decir, es el oso azul. Lo decidí yo porque, claro, creativamente, no sé qué tal. Entonces eso, claro, no ayuda a que las películas se desarrollen en el sentido en el que tenían que hacer. Y en el cine independiente sí que puedes ir un poco más a arriesgar y a buscar como cosas que tengan más coherencia con esa visión única. O sea, es más difícil, más fácil para un productor, que muchas veces es mi trabajo, es defender esa visión del director y que las películas tengan una clara orientación a dónde tienen que ir, ¿no? En las películas grandes es mucho más difícil. Pero entonces, Julián, hay una parte que es... O sea, tú eres un poco el brazo armado del director, o sea, eres un poco el traductor de esa visión en la parte operativa, ¿no?, de los equipos, pero lo que no te quita nadie, y esto es fundamental, y esto lo hablamos muchas veces también aquí, es el trabajo en equipo, ¿no? O sea, porque para que tú decías... Para que el del color, junto con el diseñador, junto con el animador, eso sume más que por separado, hay un trabajo en equipo fundamental, ¿no? Entonces, no sé, pues en Robotdreams o en algún proyecto que hayas tenido, cuéntanos cosas que no se ven, o sea, ¿en qué te la juegas, ¿no? O sea, o ejemplos concretos que digas, mira, pues es que para conseguir que el que hacía el pelo se entendiera bien con esto, pues es que al fin es o imitar a un croissant juntos, o quién manda más, o sea... Sí, son todas relaciones humanas al final. O sea, la labor de un productor al final son esas dos cosas. Es defender la visión del director a capa y espada y conseguir que la gente trabaje bien juntos. Entonces haces ya 1000 fórmulas y para conseguir eso, o sea, que al final es, oye, que se sienten más juntos, que realmente, que le entienda realmente cómo funciona esta persona. Entonces, a veces cuando armas equipos tienes que tener mucho cuidado, porque a veces tú puedes decir, oye, mira, para esto, mira, me lo invento, voy a contar con John Williams para hacer la música de esta película. Y John Williams es una auténtica institución y entonces el director es un director Nobel. Pues quizás por mucho John Williams que sea, se lo va a comer, ¿no? No es bueno poner a John Williams en esta, porque John Williams va a decir, pues vamos a poner aquí una orquesta de no sé qué de tal, y entonces y el director, joder, es que esta era una película más íntima y no sé qué tal, ni siquiera se va a atrever a decirle que no, porque es John Williams, claro, ¿no? Sí. Entonces, y oye, John Williams con toda su buena fe puede decir que vamos a hacer eso, ¿no? Y él quiere aportar a la película, pero quizás John Williams ve esa escena como un drama, resulta que el director de foto lo ve como un momento romántico y el director quiere hacer una comedia. Entonces es como, tienes a los tres, uno metiendo ahí música de violines, el otro poniendo velitas románticas y el otro diciendo, joder, ¿por qué el tartazo no funciona? Cuando le da el tartazo, ¿por qué nadie se ríe? Es un clásico. Entonces, pues ahí es cuando no has conseguido, quizás solamente por cómo has armado el equipo, o sea, que tienes que tener mucho cuidado de cirujano, de qué personas, porque también la decisión del productor es conocer cada perfil y decir, a este director le voy a poner este director de foto, le voy a poner este animador, le voy a poner este diseñador, le voy a poner este tal, y luego, una vez que están todos juntos, oye, tenemos que conseguir que esto no se convierta en Gran Hermano, o sea, que la gente trabaje bien juntos y que realmente tengamos, que todos aporten en la película y que se acabe siendo algo positivo. Pues, Julián, tú que has un estudio de Pedernat, has montado muchos equipos porque al final también por el tamaño de la industria en España casi que montáis los equipos casi por proyecto, ¿no? Entonces, pero son equipos de alto rendimiento porque tú tienes 2-3 años, el presupuesto empieza a quemarse y tienes que hacerlo muy bien, ¿no? ¿Algún consejo, ¿no? Para la gente que les toca montar equipos, tú al final eres un entrenador, algún consejo concreto de, oye, ¿qué te ha funcionado bien en la pretemporada? Oye, nos vamos todos a un retiro y hablamos del proyecto. O cada mes y medio paramos, reevaluamos y cambiamos fichas, ¿no? O sea, cosas concretas que digas, mirad, si tienes que montar un equipo mañana, yo te diría que estas 3 cosas han sido fundamentales. A ver, voy a tirar a la piscina. O sea, yo creo que al final, voy a decir todo cosas muy
que quizás muy típicas que se han dicho ya, ¿no? Pero bueno, que yo por lo menos lo he vivido y es así mi experiencia, que es esa comunicación es fundamental. Entonces, que realmente hablen mucho entre sí es una de las primeras cosas que uno procura, ¿no? Entonces es eso, muchas veces coges gente, a veces han trabajado juntos, otras veces no han trabajado juntos, pero es al final que entiendan... Bueno, yo lo primero que le digo al director es que él tiene que tener claro qué película quiere contar. Cuando un director empieza a dirigir una peli, al principio no sabe, tarda un tiempo en saber qué película está contando. Él la va descubriendo. De hecho, cuando lo sabe desde el principio, suele ser una película mala, porque bueno, eso es liarnos con el tema pero bueno, tú puedes contar una película y puedes de alguna manera, cuando tú dices yo quiero hablar de este tema en vez de esta trama, en vez de voy a contar una aventura, sí, quiero hablar de la importancia de la capacidad de perdonar de la gente y de no sé, pues acabas haciendo un pastiche que es más como una especie de alguien me está intentando meter una idea en la cabeza, sí, ¿no? Que es una cosa un poco así. Entonces el director primero tiene algo en el estómago que quieres sacar y tú como productor le tienes que ayudar, vale, pero aquí en el fondo ¿de qué estás hablando? Ahora que ya lo has vomitado, ¿de qué estás hablando en el fondo? Medita sobre ello, por eso la fase de guión es muy importante. Entonces, volviendo a tu pregunta, de alguna manera es primero tener claro qué quiere, cuál es la dirección que quieres tomar. Ya que has puesto al director como el que dirige el timón, tiene que tener muy claro cuál es su destino, qué es lo que está haciendo y tal. Entonces, es primero un ejercicio muy, 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 muy interior propio de entender lo que estás haciendo. Porque tienes que ser capaz luego de transmitirlo a un equipo muy grande. Y a veces pasa que vamos a transmitirlo, vamos a hacer una gran reunión, que todo el mundo sepa qué tal. Bueno, habla. Y está delante del micro y yo qué sé, no sé. Yo quería hacer una peli de juguetes que se escapan. Y dices, no, pero ¿de qué estás hablando? ¿Estás hablando de la amistad? ¿Estás hablando del compromiso? ¿De qué estás hablando? ¿No? Entonces, muchas veces es, bueno, hagamos primero ese ejercicio interno del líder que va un poco a coordinar a todas esas personas de qué está buscando exactamente. Y una vez que lo tenga claro, vamos a luego darle todas esas herramientas para que pueda comunicar eso al resto de gente, porque todo el mundo tiene buena voluntad en general. Sí. O sea, yo quiero sacar la mejor película posible, pero tienes que orientarles muy bien, porque si no cada uno barre hacia incluso hacia sus propios traumas internos. Pues yo quiero hablar aquí de la separación, porque es que mis padres se divorciaron y tal. Y bueno, ya, pero no es el tema de la peli. Sí. O al revés, o sí es el tema de la peli, tienes que hablar de eso, ¿no? Entonces, primero yo creo que es al que tú has designado como la persona que va a marcar un poco la dirección, asegurarte que esa persona realmente la sabe. Y luego ya hay millones de técnicas, hombre, para crear esa sinergia, decías tú, un retiro de todos juntos, un no sé qué. Bueno, todo eso siempre funciona, pero tienes que tener súper claro qué es lo que quieres comunicar a cada uno de los miembros del equipo. ¿Y trabajáis codo con codo o trabajáis en remoto? ¿Cómo funciona? Pues mira, a día de hoy, la verdad es que el cine de animación se presta mucho al trabajo en remoto, porque sí, claro, luego mucha gente trabajando, oye, pues al final tu trabajo es sacar este plano, tienes 3, te pones con tus cascos y te pones a trabajar ahí de una manera tal. Pero sí que es verdad que se sufre mucho cuando no tienes, o sea, que el remoto lo que hace es dificulta mucho esa comunicación, ¿no? Yo creo que el ser humano es un ser social y el hecho de que no estés uno al lado del otro y que podáis hablar, tomar un café juntos y tal, dificulta mucho. En Robot Dreams, por ejemplo, le hicimos completamente presencial. Bueno, fueron 2 estudios, uno en Madrid y otro en Navarra, pero completamente presencial y mucha gente, entre ellos yo, viajando todo el día, Madrid-Navarra, Navarra-Madrid, para que hubiese esa comunicación. Entonces, la forma de trabajar tan en cadena que tiene la animación te permite poder trabajar en remoto, pero en ese caso tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano para que esa comunicación no se rompa. Y eso normalmente incide en que el director y producción son los que más tienen que estar, multiplican por 4 su capacidad de centrarse con gente y comunicarse, porque tienes una barrera de kilómetros muchas veces que te impide poder hablar. O sea, que parece una tontería, pero ese trato de más allá del trabajo, del café con la persona, el hablar un poco de qué tal tu fin de semana y tal, pues todo eso desaparece. Y yo he hecho cosas absurdas. Por ejemplo, entre Madrid y Navarra lo que hicimos fue, teníamos el Discord, una forma de comunicarnos, y dejábamos la cámara del Discord abierta, tenemos un pantallote enorme así en Madrid, y entonces veíamos al otro estudio pasar y no sé qué tal. De alguna manera, oye, pero que vean, oye, mira, aquí está Mengano, aquí está fulano, hay gente al otro lado, y dice, bueno, luego tienes una reunión con él, pero que les ves físicamente, como que le ves a través de la ventana al despacho de al lado, ¿no? Como buscar formas de que
de que acordarnos de lo que el resto de personas que hay son todos seres humanos, ¿no? Sí, 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 sí. Julián, y ahora que ya estamos hablando de Robot Dreams, que es una película de 2D, independiente, con 60 personas más o menos en el equipo, nominada a los Óscares, ganó 2 Goya. Cuéntanos cómo llegaste y además nos encantaría saber alguna anécdota de este tipo, como alguna anécdota chistosa o algo curioso que haya pasado mientras lo estaban haciendo. Pues a ver, a mí la película me llegó con el guión ya terminado. Me comentaron, es una cosa muy curiosa porque la productora de Robot Dreams es Arcadia, es una productora de imagen real y no había hecho nunca animación. Y resulta que el director, Pablo Berger, vino con la película y dijo, yo quiero hacer una película de animación. Está basada en una novela gráfica de un perro y un robot, pues qué remedio, me encanta la historia, pero esto no se puede contar con personas, tiene que ser con animación. Entonces ellos dijeron, es que nosotros no hemos hecho animación en la vida. Entonces, cuando me llegaron a mí, me presentaron el guión y la verdad es que me enamoré del guión desde el minuto 1 porque vi que tenía ahí mucha potencia. Venía de hacer una peli muy grande de estas que, como decíamos antes, sin alma, ¿no? Sí. Que son películas así que están diseñadas en despachos de caoba y entonces yo quería hacer algo más auténtico, ¿no? Entonces me llegó justo el momento adecuado y... Claro, dije, venga, pues vamos adelante. Venga, yo saco adelante esta peli y digo, bueno, ¿qué estudio es? ¿Y qué tal? No tenemos nada. Tenemos al director y al director de arte. Entonces, y que si te vienes. Queremos que tú nos montes el estudio. Entonces hicimos una cosa que en la animación tampoco es tan típica, porque en la tú montas un estudio y la idea es ir cogiendo una película tras otra. O sea, ir haciendo películas. Y dijeron, vamos a hacer un pop-up estudio, que tú, Julián, nos montas el estudio y en 2 años y medio lo desmontas. Entonces... Claro, yo empecé desde absolutamente cero. Es decir, lo bueno esto es como montarte tu propia empresa, pero con dinero de otro, ¿no? Sí. Entonces, al final yo empecé, bueno, pues habrá que buscar un local, habrá que cablear ese local, habrá que buscar ordenadores, habrá que... ¿Lo alquilo o compro para 2 años y medio que merece la pena? Pues y mirando, pues alquilar es tanto, pues si compro y luego lo revendo, no sé cuánto. Desde las cosas más básicas de esas y luego, lógicamente, lo más importante, habrá que buscar, habrá que rellenar todo esto de personas, ¿no? Entonces, empezar a buscar los perfiles perfectos para qué tal, decirles, oye, esto es un proyecto de 2 años y medio, tal, y un poco diseñar todo eso, ¿no? Entonces fue, al final, Robot Dreams es una película única de verdad porque no se puede volver a hacer porque el equipo se ha desmontado y ya cada uno está en otro proyecto completamente diferente, ¿no? También la hace única esa película en el sentido de, es que realmente no se puede repetir, ¿no? Porque no se puede volver a unir a toda esa gente. Entonces, para mí eso fue un poco lo más curioso que tuvo Robot Dreams, precisamente fue eso, fue el poder coger a gente de todos lados para hacer esta película, que también permitió que, como montamos una empresa para esa película, también era la mejor persona para diseñar personajes para esta película, con este estilo concreto. Sí. Ya no era, bueno, como tenemos aquí un diseñador de personajes, sí, pues, ya sea Frozen, ya sea Ron Perral, ya sea tal, pues tendremos que usar este diseñador de personajes que es el que está en plantilla. No, aquí era como, no, esto tiene un estilo cómic. Pues hay unos diseñadores, hay aquí un comic artist que nunca ha hecho animación, pero podríamos contratarle para 6 meses para hacer esto. Nos lo podíamos permitir, ¿no? Porque estábamos diseñando el equipo perfecto para la película concreta, ¿no? Entonces eso ayudó mucho a hacer una película con una línea estética muy, muy, muy concreta que tú ves un fotograma cualquiera de la película y sabes que es Robot Dreams, incluso aunque no se vean los personajes. Sí. ¿Tuvisteis algún momento así como de pánico que digas, uy, se me cae no sé quién, o de repente, ¿sabes? O he cableado mal el estudio y ya no llegamos, o os pasó algo así que digas, hoy no duermo? Sí que pasa, en todas las películas de animación pasa siempre que dices, esta película no nos entrega a tiempo. Entonces empezamos a retrasar, ¿no? Que la animación tiene algo que es como que hemos explicado como que al principio, que es como que tú empiezas con el guión, pero luego esto se va expandiendo como una tela de araña y va cada vez más gente trabajando todos en paralelo. Novela Río, que se va de madre. Y hay un momento que dices, quedan 3 meses para terminar y aquí está todo abierto y entonces no se llega, entonces tú te preocupas y dices, y siempre piensas lo mismo. Pienso que no voy a llegar y luego al final siempre llego. Pero esta vez creo que sí que no llegamos. Y luego al final siempre se llega, no sé cómo pasa. Que al final, claro, lo tienes todo abierto y de repente todo empieza ya a encauzarse y todo eso que has ido abriendo en su momento de manera adecuada y tal, pues oye, pues también se va cerrando de manera adecuada y acabas llegando un poco al buen puerto. Pero hay un punto de verdad que dices... Esta vez sí que no. Esta vez nos retrasamos, no va a ser posible, no va a ser tal, pero sí que... Eso me recuerda a las novelas de George R.R. Martin, las de Juego de Tronos, sí. Que yo me leí los libros, y los libros son cada vez más gordos,
y el último tomo directamente son 2 tomos y cada vez ya como que cada personaje empieza a tener como 2 capítulos y medio. Entonces digo, esto no se va a cerrar nunca, ¿no? Y en la serie que han hecho al final dicen, bueno, cuando ya los capítulos pasan a las novelas, dicen, chavales, hay que cortar. Y entonces, si os fijáis, en la última temporada y media empiezan a pegar 4 espadazos, matan no sé qué, se acelera todo porque, claro, tienes que como en plan, hay que entregar y hay que cerrar, ¿no? O sea que sí, muy interesante. Oye, Julián, la gente que me está escuchando está ya agotadita después de su carrerita matutina, así que vamos a ir cerrando, pero tenemos unas últimas preguntas así más o menos rápidas para ti. Te disparamos y nos contestas, ¿vale? Venga, vamos a por ellas. Yo voy a agregar una que no teníamos, pero danos un tip de storytelling. Un tip de storytelling. El conflicto. El conflicto es la clave del storytelling. O sea, tienes que enfrentar siempre tienes que contar la historia con un conflicto, porque si no, a la gente no le captas el interés. Y eso yo creo que unido a la empatía. Tienes que conseguir que la persona se siente identificado con el personaje de tu historia, porque si no, no enganchas con él y te da igual lo que le pase a ese personaje. Entonces, hay mucho que tirar del hilo, pero en resumen sería conflicto y empatía. ¿Cuál es la genialidad narrativa más grande que has visto, ¿no? Es algo que digas, buah, esto a vosotros no lo habéis percibido, pero es impresionante. La genialidad narrativa más grande... Bueno, yo ahí quizás me remito a una de mis películas favoritas, que es El apartamento de Billy Wilder, que es un cirujano del guión, Billy Wilder. Entonces tú ves... No es una genialidad concreta, sino es como, por ejemplo, en El apartamento mismo, cómo arma ese guión en el que te va soltando pequeños tips de información que luego él va rescatando a lo largo de la propia película, y hace eso que es muy difícil de conseguir, que es que te engañe como público, pero a la vez te satisfaga con las respuestas que te da al final de la película. Y dices, ahí va, si esto me lo había dicho, si el vecino era médico, si la llave estaba escondida aquí, si es que esta llave él se había confundido con esta otra, y te ha soltado un montón de información de una manera súper casual que tú no entiendes. No es como en las películas que a veces dices, mira, le han puesto aquí este personaje, de repente dicen que es muy bueno disparando pistola, vale, porque van a intentar disparar una pistola, ¿no? O estas maletas flotan en el agua, y dices, vale, algo va a pasar con esas maletas, ¿no? Pues no, con una sutileza increíble te va soltando toda la información, y cómo te lo recoge todo al final. Creo que, bueno, yo no descubro a nadie nada si decimos que Billy Wilder es el maestro del guión, ¿no? Del storytelling en general. Julián, cuéntanos algo que no se vea en las fotos de la gala de los Óscares. Algo que no se vea en las fotos. Pues mira, se intuye, pero no se ve, que es... Al final, los Oscars no es más que un anuncio gigantesco. Y creo que todo el mundo somos conscientes, no es más que un anuncio. Y tú cuando ves la gala desde casa, tú piensas que están ahí todas las estrellas de Hollywood ahí presentes y tal. Y luego en realidad solo están los que están vendiendo película en ese momento. Entonces digo, pues a ver cuando vea yo a Schwarzenegger, a ver cuando vea... No, ahí estaba pues Bradley Cooper porque estaba vendiendo peli, estaba Ryan Gosling, estaban los que estaban vendiendo pelis. Entonces en realidad no hay tanta gente, están los que venden la película, y cada gala de los Oscar casi no se repite la gente que va a ella, ¿no? Entonces hay una especie de gran glamour que se ha vendido dentro de la gala, pero no deja de ser un anuncio, como lo hacen los americanos siempre, muy, muy, muy bien hecho, que lo convierten todo en storytelling y todo en entretenimiento, ¿no? Da igual lo que hagan, que te lo hacen muy bien. Entonces, para mí lo que me llevé fue que algo que ya creo que todos sabemos, que es esa capacidad que tienen de venderte lo que sea de una manera en la que te entretienen, ¿no? Que yo creo que es clave. Julián, hablando del otro lado del charco, la figura de Mickey Mouse, ¿no? Que es un antes y un después mucho en esta industria, que vale, o se estima que vale como 160.000 millones, además justo ahora han caducado su propiedad intelectual, tal. Si tú pudieras cambiarle algo a Mickey Mouse, ¿qué le cambiarías? Si pudiera cambiarle algo a Mickey... ¿Para qué voy a cambiar algo a Mickey Mouse con lo bien que ha funcionado? Igual la propiedad, que fuera tuyo, ¿no? Pero... Podría ser eso es la propiedad. Si le pudiese cambiar algo a Mickey Mouse... es que en realidad creo que funciona muy bien como mascota, como icono, como tal. Creo que está muy, muy bien diseñado. Yo creo que no cambiaría nada, fíjate. Me lo creo. Quizá por eso funciona como funciona, ¿no? Julián, ¿qué libro te gustaría llevar al cine? Que todavía no se haya llevado, por supuesto. ¿Qué libro me gustaría llevar al cine? A ver, déjame pensar así alguno de...
Siempre, bueno, quizás es un poco friki, pero sí que creo que hay... bueno, hablábamos el otro día, hablamos antes de la película esta de The Star, ¿no? Sí. De la historia de Jesús vista desde el punto de vista de los animales. Creo que hay temas muy interesantes que tratar que a veces un poco por un poco de prejuicio, que ahora como... que hay que ser completamente aconfesional, pero creo que hay historias muy interesantes dentro de la propia Biblia que a día de hoy está todo muy mal visto y creo que sería muy interesante porque son historias que trascienden al público religioso, podríamos decir, y que se están dejando de lado, no se están contando un poco con este políticamente correcto y creo que ahí podría haber mucha miga. Oye, y antes hemos pasado por encima de esto, pero yo creo que tú tienes mucha vocación porque esta industria funcione bien y de hecho parte de tu tiempo también está dedicado a formar, ¿no? Y estás muy metido en la formación y el desarrollo de carrera, ¿no? De la gente. Que además yo creo que ha crecido y ahora ya hay grados y másteres más especializados que a lo mejor lo que tú tuviste en su momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, al Julián de 17 años, 16 años que está todo el día con un lápiz, ¿no? Y que está pensando en estudiar, ¿no? No sabe si lo hace o no lo hace, no sabe si va a estar bien o va a estar mal. ¿Qué consejo das a los jóvenes? Para mí es que sí que es una industria y que realmente si tú tienes vocación de eso, tienes que pelear por esa vocación porque yo a veces lo digo mucho, ¿no? Que abogados mediocres ya hay muchos. O sea, deja ser abogado el que tenga vocación de abogado, pero no hagas una carrera que no es la tuya solamente por una tranquilidad económica, podríamos decirlo. Porque si realmente eres bueno en eso, acabarás triunfando. Entonces, yo sí que animo mucho a lanzarse, a formarse de la mejor manera posible en eso. Que luego también todo va unido a si te formas en eso, fórmate bien. O sea, que si tú te quieres dedicar al cine, pues quizás estudiar comunicación audiovisual no es suficiente. Y lo que tienes que hacer es armarte la manta a cabeza y hacer millones de cosas en paralelo dentro de una carrera que es muy sencilla. Pues que de alguna manera el mundo es de los valientes y el mundo es de los constantes, ¿no? Que tienes que ser el mejor en lo tuyo, ¿no? Entonces, si parece que se entiende muy bien que para ser un gran médico tienes que estudiar 4 años, tienes que hacer un MIR, tienes que hacer un tal, pero bueno, pues para dirigir película, pues bueno, tú ponte con una cámara y ya está, y bueno, tienes que hacer horas y horas y horas de tener cortometraje, tienes que formarte, tienes que estudiar la historia del arte, tienes que y cuanto más te formes, más eres capaz de expresar de expresar en la gran pantalla, ¿no? Y yo qué sé, directores como Tarantino que son enciclopedias andantes del mundo del cine y pues no es casualidad, ¿no? Yo creo que no es casualidad. Julián, recomiéndanos una película de animación que sea poco conocida, pero que todos tengamos que ver. Bueno, a mí me gusta mucho una película que era poco conocida, pero poco a poco creo que se va conociendo más, que se llama El Gigante de Hierro, que fue la primera película de Brad Bird, que es el director de Los Increíbles, que de hecho Warner no apostó por ella. Cuando la terminaron dijeron, uy, esta peli, y no la publicitaron nada. Yo la descubrí en el Blockbuster, que tenía uno de estos bonos de verano, de estos que decía, puedes alquilar una película todos los días. Yo todos los días iba, me cogía una peli y me había visto todas, dije, El Gigante de Hierro, ¿esto qué será tal? La vi, la verdad es que me fascinó, una película muy diferente a lo que se hacía en ese momento de cine de animación infantil, digamos. Y poco a poco se ha ido convirtiendo ya en una película de culto y ahora yo creo que es más conocida. Pero es una película muy fresca, una película de animación 2D y que mucho más madura de lo que suele ser las películas de animación infantil. Pues última pregunta, Julián, y ya te liberamos de esta carga, es ¿cuál ha sido el mayor impacto positivo que has dejado en el mundo hasta ahora? Uy, ¿qué he dejado yo? No lo sé. Yo no soy más que una... Bueno, pero cuando miras así en tu historia profesional, dices, sí, ¿qué cosa pienso que he hecho bien, no? O sea, o que puede ser, no sé, el desarrollo de la gente, puede ser una historia que has contado. A ver, a mí me gusta pensar en mi profesión, o sea, que no lo limito solamente a mí, sino creo que es la labor que tiene que hacer un productor. Es que para mí la vocación de productor es una vocación de servicio, que a día de hoy quizás eso no vende mucho, ¿no? Que es en plan de, no, aquí hay que triunfar y eso es lo más importante. Y yo creo que para mí lo más importante de un productor es, oye, tú al final te viene un director con un sueño y te dice, yo tengo este guión o tengo esta idea, me gustaría sacarla, entonces tú luchas por el sueño de esa persona y dedicas tus horas, tus años, todas tus energías para sacar adelante el sueño de otro. Entonces es ese ponerte al servicio de esa otra persona
y luego no eres, como a veces piensan, el productor es ese del puro que, que lo que hace es va soltando oso dinero azul, y tal. oso azul. Eso es. O es un tío con un látigo, venga chicos, que tenemos que trabajar. No, entonces, para mí, la visión correcta de un productor es esa vocación de servicio orientada a todo el mundo. Al final tú contratas a un diseñador de personaje o a un modelador y le dices, pero tú para modelar bien, ¿qué necesitas? ¿Un ordenador? Te consigo un ordenador. Este software. Necesito un briefing claro del director. Te consigo el briefing. Necesito un diseño de personajes. Te consigo el diseño de personajes previo. Necesito la cuenta premium de Spotify para tener... Pues te consigo. O sea, como de alguna manera eres un facilitador. Eres una persona que... Tú no haces nada, absolutamente nada en la película. Todos lo hacen los demás. Entonces tú lo que eres es la persona que está conectando a todo el mundo y asegurándote de que ellos están a gusto haciendo su trabajo y haciendo lo que a ellos se les da bien. Entonces, ¿para qué vas a tener a un diseñador de personajes peleándose contra un software que se me caduca la licencia, que no sé qué? Pues no, tú solo diseñas, dedica tus 8 horas al día a dibujar. Que si tienes un problema con el software, voy a pillar aquí a un informático que no sé qué tal, y si necesitas hablar con el director, yo te voy a centrar todo. Entonces, es... oye... que la gente esté a gusto, ¿no? Entonces a mí es lo que me gusta y seguro que luego preguntas a alguien que trabaja para mí y dice, pues no, tú eres un capullo. Pero no, de alguna manera sí que me gusta pelear el que la gente pueda dedicarse a su vocación, que puede ser diseñar personajes, que puede ser animar, que puede ser colorear, lo que sea, y que puedan dedicarse únicamente a eso y que no tengan más preocupaciones y que puedan ponerse sus cascos, su lista de Spotify y estén tranquilamente haciendo eso que se les da también, ¿no? Qué bueno. Pues oye, Julián, ha sido un súper lujo tenerte por aquí. De verdad que muchísimas gracias por tu visita. Nada, muchas gracias a vosotros. Y por compartir estos aprendizajes. Y nada, que sigas triunfando mucho y nos vemos en el cine. Muy bien, mil gracias. Muchas gracias, Julián. Hasta luego.